Contar con la credencial de elector tiene una importancia central. Como identificación oficial, permite a los ciudadanos ejercer su decisión de elegir libremente a sus gobernantes. La credencial de elector es un documento oficial expedido por el Instituto Nacional Electoral, INE, que brinda a los ciudadanos mexicanos la posibilidad de participar en las elecciones federales y locales dentro y fuera del país. Si eres mayor de edad y no cuentas con tu credencial del INE, necesitas renovarla o actualizarla, tienes que realizar el trámite para garantizar tu participación en los comicios de este año. Para tramitar este documento, reconocido por instituciones públicas y privadas, debes concertar una cita, acudir al módulo que te corresponde con tu acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante reciente de domicilio. Alista tu credencial del INE es el tema del que hablarán hoy nuestros especialistas en Diálogos en Confianza. Te informarán de cómo y hasta cuándo renovar, actualizar, reimprimir o sacar por primera vez este documento en México y en el extranjero. ¡Acompáñanos! Hola, ¿cómo están? Pues bueno, nosotros muy contentos de ya unirnos a la señal de Canal 11 de televisión. Como ustedes ya saben, en Diálogos en Confianza, por lo general lo que hacemos es a las 9:30 en punto, entrar en todas las plataformas digitales en las que nosotros tenemos conexión y por supuesto en nuestra aplicación de 11+. Llevamos ya un rato platicando sobre el tema del día de hoy, que es Alista tu credencial del INE, un tema muy importante para nosotros aquí en México a nivel nacional por la importancia de esta votación que va a haber, de esta jornada electoral que vamos a tener ahora en el verano. Y hemos estado hablando de muchos temas en esta hora y cuarto que tuvimos ya de programa. Por favor, te pido que si busques esta grabación que ya tenemos, que nos busques en la aplicación de 11+, porque ha estado muy interesante y bueno, vamos a tratar de hacer una especie de resumen. Y por supuesto, estoy el día de hoy yo supliendo a Lupita, que le mandamos un gran saludo, y hoy me está acompañando Diana, como que siempre está ella todos los jueves. Hola, Cris, y un gusto saludarlos a todas las personas que se están conectando con nosotros ahorita en la señal de 11.1. Ya está, así como lo mencionaba, ya estábamos ahorita en las redes sociales, entonces compartan el programa el día de hoy. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para que nos den sus preguntas sobre qué requisitos necesitan, si eres un extranjero mexicano viviendo en el extranjero y vas a sacar tu INE, aquí lo vamos a contestar también. Y pueden ver también lo que ya habíamos visto, o sea, lo que ya habíamos hablado, para que puedan contestar todas sus dudas. Y aquí vamos a estar muy pendiente todavía en las redes para que compartan y vean el programa el día de hoy. Por supuesto que sí. Y bueno, quiero darle los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Es justo Magdalena la que están viendo ahorita ustedes en pantalla. Y bueno, para platicar de este tema, el día de hoy invitamos a la maestra Patricia Avendaño Durán. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pati, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes, con su teleauditorio y bueno, pues a la disposición para toda la información que podamos brindar. Gracias, muchas gracias, la maestra Patricia. El licenciado Alejandro Sosa también está con nosotros. Él es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Cristina, Diana, por invitarnos a este programa para darnos la oportunidad de atender todas las dudas e inquietudes que tenga el auditorio que nos acompaña hoy y poderles atender y darles respuesta a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros la maestra Cintia Prida Bravo. Ella es directora ejecutiva B del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y muy emocionada de poder hablar sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Importantísimo. Oigan, y bueno, les quiero pedir que por favor ustedes tres me acompañen a ver el siguiente material. Tenemos ahorita una entrevista, déjenme nada más, encuentro aquí una entrevista con Carla Humphrey Jordan, consejera electoral del INE, quien invita a los ciudadanos a que no cuentan con su credencial de elector a tramitarla y nos va a explicar el proceso que se debe seguir. Esto es muy importante
tenemos poco tiempo ahora para poder hacer esto de la credencial, para poder ir y pedir nuestra credencial y tenemos el derecho al voto, sino que tener la credencial para poder votar en las elecciones. Así es que acompáñame, es muy importante esta información. Esta es una invitación para todas las y los mexicanos que no cuentan con credencial para votar, es decir, a las personas que cumplen 18 años, el 2 de junio pueden ya tramitar su credencial para votar con fotografía. Tienen que acudir a los más de 800 módulos de atención ciudadana que están en todo el país para tramitar su credencial de elector. Deben llevar su acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Esto es para justamente tener por primera vez esta credencial de elector. Recordemos que casi 26% del padrón electoral lo constituyen personas entre 19 y 29 años, así que hacemos esta invitación para que si no tienen su credencial de elector se credencialicen. El 22 de enero concluye la posibilidad de actualizar, por ejemplo, hacer algún cambio en alguno de los datos, en el domicilio de la credencial de elector y contar con esta credencial vigente. Más de en el mes de diciembre pasado aprobamos el Consejo General del INE un acuerdo del Consejo General para que las credenciales de elector que perdieran vigencia en el mes al 31 de diciembre del año pasado, de 2023, pudieran ser utilizadas también para votar en las elecciones del 2 de junio de 2024. Tenemos también un plazo para la reposición de la credencial de elector hasta el 8 de febrero y también las credenciales para reimpresión hasta el mes de mayo. Esto es porque la reimpresión no se cambia ninguno de los datos de las credenciales de elector, es decir, solamente alguna persona que perdió su credencial para votar podría reponer esta credencial con los mismos datos, solicitar una reimpresión o una reposición de la credencial para votar. Y también muy importante que las personas que no pueden acudir a votar, a credencializarse, no pueden físicamente acudir por alguna discapacidad a un módulo de atención ciudadana, pueden por oficio solicitar al Instituto Nacional Electoral que vayamos a credencializarlos a sus domicilios, adjuntando por supuesto el comprobante médico de la discapacidad, y con esto también podrán tener acceso al voto anticipado desde sus domicilios para que puedan votar y no tengan que acudir a una casilla a emitir su voto. Recordemos que las casillas especiales son solamente para cuestiones de personas que estén en tránsito y no puedan acudir a su sección electoral, a la casilla que les corresponde a votar. En las casillas especiales solamente habrá 1000 boletas electorales y por tanto pues lo que se recomienda es que se actualice la credencial para votar para que tengan la casilla cercana y puedan acudir a votar, no tengan que hacer largas filas para emitir el voto y no puedan enfrentarse quizá a que ya no cuenten con una boleta para poder votar en las próximas elecciones. Así que invito a todas las y los mexicanos a credencializarse, a actualizar su credencial de elector y por supuesto a acudir a votar el próximo 2 de junio. Pues muchísimas gracias por esa información. Es justo de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo y yo quiero darles la palabra a nuestros invitados para que nos digan por qué es importante que votemos. ¿Por qué es importante que votemos en estas elecciones? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar. Evidentemente tengo que enfocarme en la Ciudad de México. Estamos hablando de que están registrados en la lista nominal de electores, que es decir, quien ya obtuvo su credencial, quien la tiene vigente y que va a poder hacer uso de este derecho como ciudadano de votar, pero también de ser votado. O sea, este es un derecho dual, es yo voto, pero también puedo ser votado. Entonces también esto es útil porque para quienes se registren como candidatos, pues el documento elemental es que tengan su credencial porque comprueba su ciudadanía, su pertenencia al ámbito territorial. Entonces requerimos que todas las personas, todos los habitantes de la ciudad con esa calidad de ciudadanos tengan su credencial de elector. Y para mí es importante porque yo quiero dar un dato que me parece muy relevante. Hemos detectado, sobre todo, por ejemplo, en la población joven, ya en la cápsula que nos mostraban, que hay un núcleo de población de cierta edad que, digamos, aglutina un gran porcentaje de los electores. Pero es
muy sintomático que en las últimas elecciones, en la de 2021, inclusive con el contexto de pandemia, se detectó, por lo menos en la Ciudad de México, de que había una abstención de participación casi del 60%. Ay, y el 60% es terrible porque estamos hablando de estas personas jóvenes, pero fíjense nada más lo que pasa. Los primovotantes, quienes votan por primera vez, sí acuden a ejercer su derecho. Y después surge algún desencanto que de los 19 hasta los 35 años como que ya no les interesa, ya tienen la credencial, tienen el medio de identificación y hay algo que ocurre y estas personas no votan. Las índices, las estadísticas nos dicen que estas personas no votan. Para el caso de la Ciudad de México, el 60% representa casi 1.500.000 personas. Y ese es el padrón de electores de Ixtapalapa, que es la alcaldía más poblada de la ciudad. Y representa, fíjense nada más, la última persona que resultó electa como titular de la jefatura de gobierno ganó por 2,5 millones de votos. Entonces yo siempre digo, ¿qué está pasando? Que este núcleo de población joven no se siente vinculado, no siente la necesidad de participar. Y una conclusión, sin que yo lo haya corroborado, digamos de alguna manera, es que creo que no estamos sabiendo comunicar, y cuando digo no sabemos comunicar es como autoridades, gobernantes, legisladores, autoridades de todo tipo, ¿cuál es el beneficio de que la gente participe? La participación se traduce en programas de gobierno, en acciones concretas, en recursos, en servicios de salud, en servicios educativos, en servicios básicos de drenaje, agua, internet, en fin. En eso se traduce la participación, no solo en la elección de nuestros gobernantes, se traduce concretamente en programas de gobierno, se traduce en leyes que nos benefician y esa es la trascendencia de que quienes somos ciudadanos, tenemos esa calidad, participemos. Muy importante. Acompáñenme, por favor, a ver la siguiente entrevista con Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Educación Cívica, y seguimos hablando del tema. La cultura cívica se refiere a un conjunto de valores, de principios, de comportamientos, de conocimientos que debemos tener la ciudadanía para promover la participación activa, pero sobre todo responsable de nosotras, de nosotros en la vida democrática de una sociedad. Y es importante pues porque fortalece la convivencia, porque nos permite convivir en respeto a las leyes y sobre todo ejercer los derechos y deberes de una manera pacífica, coordinada, ciudadana y reitero, con valores, con comportamientos y con principios democráticos. Se promueve desde muchos aspectos y en el caso concreto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cultura cívica se promueve a través de programas educativos, de campañas de concientización, de capacitaciones, de eventos que fomentan la participación ciudadana, de actividades que fomenten el voto informado, a través de los procesos de participación ciudadana, a través de publicaciones de documentos de divulgación. Y pues la idea principal, y ahorita hablando del proceso electoral, es generar esta conciencia de voto informado y el conocimiento de lo que son los procesos electorales. Todo esto, te reitero, a partir de diversas actividades que tenemos en lo cotidiano, desde los órganos desconcentrados en cada uno de los distritos, en trabajo directo con la ciudadanía. Aunque el Instituto Electoral de la Ciudad de México no otorga la credencial de elector, por supuesto que nos toca, y con mucho gusto lo hacemos, coadyuvamos con el Instituto Nacional Electoral para difundir esta credencialización, para decirle a la gente lo importante que es que la tramite, no solo para cuestiones electorales, sino que además pues es un documento de identificación aceptado ampliamente en todas las instituciones públicas y privadas. Yo le quiero recomendar a la gente, primero, que tengan su credencial para votar con fotografía. Es, decía, un documento indispensable para nuestra vida como ciudadanas, como ciudadanos. Pero no solo es tenerla, mantengámosla actualizada. Si me cambio de domicilio, tengo que cambiar también mi credencial para votar, porque pues hace una referencia al lugar geográfico por el cual voy a tomar decisiones. Entonces, mantengámosla actualizada, mantengámosla actualizada y salgamos a votar en las próximas elecciones, salgamos a decidir por nosotras, por nosotros, a quién le estamos dando la valiosa responsabilidad de tomar decisiones. No dejemos
que la vecina o el vecino decidan por nosotras y por nosotros. Vayamos, votemos, saquemos la credencial, actualicémosla y votemos. Tomemos la responsabilidad ciudadana que nos obliga a participar y a tener una ciudadanía sólida, fuerte, participativa y en la que todas las voces se escuchen. En México, más de 97 millones de ciudadanos están registrados en el padrón electoral y la lista nominal de electores. Instituto Nacional Electoral. La credencial de elector actualizada permite ejercer el derecho al voto en el país y en el extranjero. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y quiero que veas este calendario de las fechas límites, justamente de todo lo que hemos estado hablando, de hasta cuándo puedes ir a pedir tu credencial de elector, a solicitarla, cuándo te la van a entregar. Todas estas fechas importantes vas a ver ahorita en la pantalla el calendario. Ya, fíjense, el trámite, la persona que es por primera vez, o sea, son las personas que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024, la fecha límite que tienen justamente para pedir la credencial de elector es el 22 de enero del 2024. Si tienes cambio de domicilio, si tienes que actualizar tu cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, es hasta el 22 de enero del 2024. Si es por reposición o por robo o extravío, es hasta el 8 de febrero del 2024. Para recoger la credencial, vamos a tener fecha límite el 14 de marzo del 2024. Y para la reimpresión, el 20 de mayo del 2024. En este calendario ya estuvimos hablando también nosotros sobre las personas en postración y por supuesto también las que están en el extranjero. Y para eso, Alejandro, por supuesto nos va a decir, el licenciado Alejandro nos va a decir las fechas sobre esto. ¿Qué pasa con las personas que están en el extranjero? ¿Cuáles son las fechas? Y las que están en postración o las que están en prisión preventiva. Con gusto, Cristina. Mira, la parte de lo que es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, toda la ciudadanía que se encuentre en el exterior puede realizar su trámite de la credencial para votar y puede realizar su solicitud hasta el día 20 de febrero. Todas las personas que así lo deseen. Y aprovecho para decirles a todas el auditorio que inviten a sus conocidos, a sus familiares que se encuentran en el exterior, que tramiten su credencial para votar y que también se inscriban a la lista nominal antes del a más tardar el 20 de febrero. Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos a tener una jornada, o se va a tener una jornada de sabatina para poderse credencializar el día sábado. El próximo 13 de enero van a estar en todos los consulados atendiendo a la ciudadanía que se encuentra en el exterior para que puedan tramitar su credencial para votar, ¿sí? Y posteriormente se puedan inscribir a la lista nominal de electores. Entonces, no lo olviden, el 13 de enero van a estar todos los consulados abiertos, pueden hacer su cita o pueden presentarse sin cita para poder realizar su trámite de la credencial para votar. En el caso de las personas que se encuentran en postración, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 141 que toda persona que se encuentre incapacitada para poder acudir al módulo de atención ciudadana a tramitar su credencial o el día de la elección a ejercer su derecho al voto, se tiene hasta el día 22 de enero que puedan realizar su trámite de credencial si no tienen su credencial. Si ya tienen su credencial, posteriormente el instituto los está yendo a visitar a sus domicilios para invitarlos a que puedan ejercer su derecho al voto de manera anticipada. Para este caso, los requisitos se encuentran en la página del instituto. ¿Qué requisitos hay? Ya lo comentaba en la consejera Carla Honvi, que es la presidenta de la Comisión de Registro de Electores.
los requisitos que se tienen que hacer. El instituto, las personas que se encuentran en esa situación, a través de un familiar, pueden acudir a nuestras instalaciones del instituto a solicitar, a llenar una solicitud para que el instituto acuda a su domicilio a realizar el trámite para que puedan tener su credencial para votar. Es muy importante eso, nos tienen que demostrar en los requisitos que se encuentra realmente esta persona con imposibilidad de poder acudir al módulo. Se le levanta el trámite, se le entrega su credencial y posteriormente puede ejercer su derecho al voto. Las personas que se encuentran en prisión preventiva, que también es otra modalidad que se va a implementar y que es una resolución que tuvo el tribunal y que le instruyó al Instituto Nacional Electoral que realizara las actividades necesarias para que todas las que se encuentran en situación de prisión preventiva, y es decir, estas personas que no han sido condenadas por alguna sentencia, pues tienen su derecho para ejercer el voto de manera ordinaria. Entonces, también estas personas que se encuentran en esa situación, vamos a realizar las actividades una vez que las autoridades en materia de seguridad nos entreguen toda la información. Tenemos registrado que más o menos son alrededor de 90,000 personas que se encuentran en esta situación a nivel nacional. Las autoridades nos entregarán la información correspondiente de todas estas personas. Nosotros haremos las actividades de verificación de su situación registral para determinar si pueden ejercer su derecho o no al voto. Y una vez que determinemos eso, acudiremos a cada uno de los centros penitenciarios para hacerles la invitación a través de una solicitud, nos la llenen esa solicitud y posteriormente esa solicitud sea analizada por el Instituto Nacional Electoral para ver si es procedente o no su ejercicio y derecho al voto. Alejandro, antes de entrar al corte estábamos preguntándonos por qué es importante votar. Es importante votar, que participe la ciudadanía para que también sea parte de las decisiones de a quién vamos a elegir, quién nos va a representar a nivel tanto presidencial como por senadores, por el Congreso de la Unión, para que nosotros a través de eso podamos participar, ejercer nuestro derecho al voto y decidir sobre lo que queremos para nuestro país. Es muy importante, sobre todo los menores de edad, que participen, si son de primera vez que ejerzan su derecho al voto, pero aquellos que lo han dejado de hacer, que lo hicieron la primera vez y ya después, es importante que participen, son importante, clave, para que ellos puedan participar en las decisiones que tomamos nosotros como ciudadanos y que tenemos esa responsabilidad civil para poder ejercer ese derecho y que tengamos la posibilidad de elegir a quien nosotros nos convenzan sus ofertas. Claro, porque no olvidemos que cuando nosotros votamos estamos eligiendo a la persona o a las personas que van a administrar el país para nosotros. O sea, somos nosotros los ciudadanos los que los elegimos para que trabajen para nosotros, ¿no? Y eso es bien importante. Y eso hace que el país cambie, o sea, que el país tome un rumbo o tome otro. Entonces, sí es muy importante tu voto, ¿no? No hay que olvidar que sí es muy importante tu voto. No se desanimen, yo también me uno, ¿no? Hay que seguir votando por cada quien quiera, ¿no? Hacer las decisiones pensadas, informadas, que era lo que decíamos. Dianita, que tienes una pregunta. Sí, una pregunta de Isabel Yáñez. Ella nos dice, ¿cuál es la nueva modalidad de voto en el extranjero? Sé que había dos, pero se está integrando una nueva. Cintia, si nos podría saber. Efectivamente, habíamos tenido hasta el momento, en las elecciones anteriores, la posibilidad de votar de manera postal y también teníamos el voto electrónico, y en estas próximas elecciones, de manera inédita, vamos a tener la posibilidad de votar en 23 representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, 20 en Estados Unidos por la alta concentración que tenemos de connacionales en ese país. Una va a estar en Montreal, en Canadá, y vamos a tener 2 en España y en Francia. La verdad es que la Secretaría se ha dado muchísimo a la tarea de acompañar al INE en este proceso. Todas nuestras embajadas y nuestros consulados, principalmente esa gran red de consulados que tenemos en Estados Unidos, que es la más grande que tiene cualquier país
en otro país, se ha dedicado a promocionar el voto, ha facilitado al Instituto Nacional Electoral entrevistas, por ejemplo, con medios de comunicación locales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, llamándolos al voto. El INE ha colocado mesas de información en estos lugares también de muy alta concentración de mexicanos. Se han creado brigadas que son autogestivas de nuestras comunidades en el exterior para promocionar la credencialización y el voto. Y bueno, además de que los acompañan los consulados, existen además otros grupos nuevos que se están formando. Ya tenemos la noción o el conocimiento de que hay, además de estos 16 que acompañan a los consulados, 20 nuevos que se siguen organizando para promocionar el voto. Importantísimo. Entonces, sí. Oigan, bueno, pues para seguir ampliando este tema, quiero que me acompañen a ver la entrevista con Itzel Ortega González, directora de Vinculación y Cultura del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ella nos va a explicar cómo pueden tramitar sus credenciales los mexicanos que viven en otros países. Vamos a ver qué nos dice. Las y los mexicanos en el exterior pueden acudir a cualquier consulado, a su consulado más cercano, sin necesidad de sacar cita, no importando su estatus migratorio, para poder tramitar su credencial de elector, y necesitan 3 documentos básicos: una identificación con fotografía, un documento que acredite su nacionalidad, que puede ser el acta de nacimiento, y un comprobante de domicilio. Con esos 3 documentos puede asistir a su consulado y tramitar su credencial para votar. Es realmente sencillo. La ventaja es que pueden ir al consulado más cercano, o sea, pueden hacerlo desde su lugar de residencia. No tienen que hacer cita, repito, es un trámite totalmente libre de cita en los consulados, y con estos 3 documentos, ya teniéndolos, es muy sencillo. El consulado recibe la documentación y el trámite es realmente rápido. Pueden ir a tramitar credencial por primera ocasión, pueden ir a ver renovación o cambio de domicilio. Cualquiera de estas 3 modalidades pueden ir a hacerlas al consulado. El consulado recibe la documentación y la envía al INE para que entonces el INE ya haga pues tal cual el trámite, la expedición de la credencial, y le llegará a su domicilio, al domicilio proporcionado por quien realiza el trámite. Al final es un derecho el que tenemos todos y todas las mexicanas de ejercer nuestro voto, entonces hay que ir a tramitar la credencial de elector cerca de nuestras casas, en los consulados. Es gratuito, no tiene ningún costo este trámite, entonces bueno, las facilidades están y las invitamos a que vayan a realizar su trámite para que tengan su credencial de elector, que además es un documento oficial. Como plazos importantes a considerar, hay que tomar en cuenta la fecha del 20 de febrero, que es la fecha límite para que las personas mexicanas en el exterior puedan registrar y elegir su modalidad de voto. Recuerden que esta vez van a haber 3 modalidades, entonces habrá que elegirla en ese registro y tenemos hasta el 20 de febrero para hacer ese trámite. Si ya no eligieron una modalidad de voto antes del 20 de febrero, digamos que la postal y la electrónica quedan descartadas. Sin embargo, en esta ocasión el voto presencial tendrá una característica diferente, que va a funcionar, las casillas presenciales van a funcionar como casillas especiales. Estados Unidos y Canadá son de los países en donde más trámites de credencial hay. Ahorita estamos hablando ya casi de 1,5 millones de credenciales tramitadas en el exterior. Entonces ahora falta, digamos, el segundo paso, que es que puedan registrar su modalidad de voto, que puedan elegir su modalidad de voto. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información, creo que es importante. Y justamente Cintia nos decía, además, otra razón por la cual es importante que tengan voz y voto las personas en el extranjero. Sí, bueno, tenemos nosotros una población indocumentada en Estados Unidos, eso lo sabemos todos. De manera afortunada, muchos de ellos han logrado tener una residencia regular, pero tenemos varios millones en Estados Unidos que no pueden ejercer sus derechos políticos en ese país precisamente por su calidad de indocumentados, pero son personas que están contribuyendo de manera muy notoria a nuestro país, pero también a la sociedad receptora. Entonces, a mí me parece un acto de justicia que por lo menos en su país de origen sí puedan ejercer
este derecho cívico al que tienen derecho. Me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que tienes toda la razón. Oigan, y bueno, hay algunas dudas que tenemos por aquí, por ejemplo, nos están preguntando, ¿se puede votar por alcalde o gobernador si me encuentro en el extranjero? En la parte de lo que es el voto en el extranjero, hay algunas entidades, son 8 entidades y la Ciudad de México, que pueden votar por gobernador. Las entidades se encuentran en la página del instituto, cuáles son las entidades que tienen esa, y son aquellas entidades que en su legislación local tienen establecido el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces sí van a poder votar por gobernador y por el jefe de gobierno de la Ciudad de México en el extranjero. Van a poder votar también por presidente y por senadores. Pero nada más. Nada más. De alcaldes está en proceso la revisión. Ahorita le pasaríamos la voz a nuestra presidenta del Instituto de la Ciudad de México para que nos precise la parte de alcaldes. Pero hasta ahorita, como está establecido, sí se puede votar por gobernador o en 8 entidades y en la Ciudad de México por jefe de gobierno. Sí, bueno, pues yo decir, retomando lo que comentaba Cintia, los derechos políticos electorales están considerados derechos humanos. O sea, los derechos humanos son inmanentes a la esencia de un ser humano y están reconocidos a nivel universal. Entonces, negarles esa posibilidad, por eso es que ahora se ha avanzado en esta progresividad de garantizar la participación política de quienes son originarios de México y habitan en otro ámbito territorial. Y con respecto a la pregunta ya muy concreta de si podrán votar por alcaldes, en el caso de la normativa de la Ciudad de México, solo podrán votar quienes habitan en el extranjero, que tengan su credencial de elector actualizada, que sean originarios de la Ciudad de México, por quien es la persona que va a ocupar la titularidad de la jefatura de gobierno y por la diputación migrante. Esta figura no existe en todas las legislaciones locales. Existe a nivel federal, también unas diputaciones en el extranjero. En el caso de la Ciudad de México tenemos un escaño que va a ser destinado a la representación de las personas originarias de la Ciudad de México, que se le denomina Diputación Migrante. Y entonces ellos están en este proceso de postularse, de registrar, de recibir los apoyos y contender para las elecciones que se van a celebrar el día 2 de junio. Entonces invitar a todos nuestros paisanos que se encuentran allá en nuestras fronteras, en cualquier latitud del mundo, a que actualicen u obtengan su credencial de elector, se registren en esa lista para que sepamos que ellos van a votar desde el exterior y por supuesto que participen por la modalidad que prefieran, electrónica, postal o presencial. Oye, Pati, ¿cuándo vamos a saber quiénes son estas personas por las que vamos a tener opción para votar? Sí, ellos, al igual que a nivel federal, hay un periodo de registro. Nosotros apenas vamos a empezar los institutos electorales con este periodo de registro de candidaturas. Entonces, hay una figura que se llaman las personas que participan de manera independiente o son candidatos sin partido. En el caso de la Ciudad de México, estas personas, la Diputación Migrante acaba de incorporar esa posibilidad de que quienes no militen en un partido político, no tengan esa pertenencia, pudieran aspirar a ser candidato independiente o sin partido a la Diputación Migrante. Pero en estos momentos, digamos, se está generando tanto a nivel de los institutos políticos, sus precandidaturas están avanzando en esas definiciones y vamos a empezar con el periodo de registro a partir de febrero en el caso de la Ciudad de México, para que ya nosotros, a partir de que las fuerzas políticas definan quiénes van a participar o candidatos independientes o sin partido, se registren y ya una vez que tengamos los registros, bueno, pues eso detona una serie de situaciones cómo se imprimen las boletas, cómo las mandamos. Por eso es que con tanta antelación requerimos esta información para saber a dónde mandamos las boletas de quienes quieran participar desde el exterior. Claro, me están haciendo otra pregunta. ¿Se puede votar por un alcalde o gobernador si me encuentro en otro estado del país? Estado. O sea, si yo soy de la Ciudad de México y me encuentro en ese momento en otro estado. No, solamente van a poder votar dependiendo de dónde se ubiquen, pero en esencia por presidencia de la República. Y el país se divide, aquí Alejandro me corregirá, en circunscripciones. Entonces hay, digamos, figuras que son representativas de ese bloque de entidades federativas, entonces podrán votar, por ejemplo, por el senador de representación proporcional de esa circunscripción, siempre y cuando pertenezca el estado de esta persona donde habita habitualmente a esa circunscripción. Y si se encuentra, digamos, de polo a polo, como se mencionaba hace rato, probablemente Baja California, Yucatán, solamente presidente de la República.
Bueno, eso es muy importante también saberlo, porque entonces es un día que tenemos que marcar en nuestro calendario como que tenemos que quedarnos en la entidad a la que pertenecemos, para que podamos entonces, o sea, sí, para que podamos ejercer nuestro voto, nuestro derecho al voto completo, no solo parcial. Dianita, tenías... Sí, la participación de la gente en nuestras redes está muy activa. Esperemos que también así sea el día de las votaciones, ¿no? Sí. Nos pregunta Odette Rodríguez. Buenos días, informados días. Tiene una duda del sistema en el voto en el extranjero. ¿Cómo se sabe que va a ser transparente, que no haya votos extras? Ella entiendo en la de casillas y que se informe en el exterior de cada una al término del conteo. Podemos entender que puedan haber estas dudas, etcétera, ¿no? Tenemos una historia que a lo mejor nos hace ir a esos lugares comunes. Lo que yo les puedo decir es que tuve la fortuna de estar como observadora en el programa piloto. Yo estuve en el que se llevó en Los Ángeles, tuvimos varios observadores y la verdad es que se llevó de manera impecable. No ha habido hasta el día de hoy, el consejero no me dejará mentir, alguna queja, alguna irregularidad. Los programas de cómputo que se están estableciendo ahí no son de los consulados, los pone el INE, nosotros les facilitamos los espacios y existen una serie de candados que nos permiten asegurar que el voto que ellos están emitiendo ahí coincida, tanto el electrónico porque además llenan su papeleta, que se envía a México y ahí debe haber una coincidencia. Hasta el día de hoy hemos tenido un proceso sin comentarios y sin, digamos, ningún inconveniente que nos haga pensar que no es un voto transparente y que efectivamente vale. Importante. Y una última pregunta de Sara García. ¿Cómo pueden ejercer su derecho al voto, por ejemplo, las personas ciegas? ¿Hay alguna boleta especial? En la parte de lo que genera el Instituto Nacional Electoral, su producción de boletas, considera esta parte para que puedan ejercer su derecho al voto las personas con esta discapacidad, que puedan tener la facilidad de, cuando les dan la boleta electoral, que ellos puedan elegir la manera de cómo hacerlo. Sí está programado, sí está, y se implementa tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Perfecto. Oigan, pues ya se acabó el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí te quiero invitar a que, por favor, pues tramites tu credencial de elector, a que salgas a votar ese día por el derecho que tenemos todos a un voto libre y seguro, y aparte el derecho que tenemos a votar también es una obligación moral, caray, ¿no? Lo que salgamos a votar ese día. Y por supuesto también te invito a que vuelvas a ver este programa. Va a estar todo lo que platicamos también fuera del aire, que eso es muy importante que lo sepas, para que tengas toda la información completa. Muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias por dejarme estar en este espacio que le pertenece a mi amiga Lupita. Le mando un beso enorme a Lupita. Y bueno, para terminar el programa del día de hoy, te vamos a dejar con una cápsula de homeopatía que nos va a hablar sobre las secuelas del COVID. Y creo que es muy importante porque justamente estamos viendo esto. Muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos hasta la próxima. El síndrome post-COVID es aquel que queda posterior a la enfermedad que da por el virus del SARS-CoV-2. Es un conjunto de enfermedades que un paciente puede presentar. Se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas que se pueden presentar después de haber padecido la parte aguda del COVID, que son en su mayoría síntomas respiratorios. Pero se puede englobar en otras situaciones, ¿no? Se ha visto que puede haber desde un hígado graso hasta simple rinitis, ¿no? O una alergia. Entonces, por eso se llama síndrome. O sea, lo componen varios síntomas.
Bueno, el síndrome post-COVID, tanto en niños como en adultos, es un síndrome que se va a diferenciar dependiendo de la gravedad que haya tenido la enfermedad, ¿no? Sabemos que hay pacientes que llegan a los hospitales en urgencias y hay pacientes que lo pueden llevar o convalecer en casa. Entonces, va a depender de la gravedad de la enfermedad, no importando si es niño o adulto. Lamentablemente, los niños han sido un poquito más factibles a tener dificultad respiratoria y es más difícil tratarlos en casa. Esos casos sí se tienen que tratar en el ámbito hospitalario y a veces nosotros solo podemos como detectarlos a tiempo y referirlos al pediatra, ¿no? Ahí sí tendría que ser individualizado el caso. Pero la homeopatía les ayuda o les coadyuva más bien a retomar la pertinencia, sobre todo de tratamientos antiasmáticos, que no queden secuelas. Ahí es donde no se vuelva un problema crónico. La homeopatía como beneficio a los pacientes post-COVID, lo que puede ayudarlos es a mejorar su sistema inmunológico, sobre todo a recobrar. Nosotros tenemos en homeopatía algo que se llama autonosodes o nosodes, que funcionan casi lo mismo que una vacuna o una autovacuna. Se toma una muestra de ya sea de saliva, de una muestra sanguínea o una muestra de alguna secreción del paciente y se le hace un autonosode o un nosode de aquel paciente que ya tuvo COVID o tiene una sintomatología, en este caso respiratoria, y nos ayuda mucho. Se ha visto mucha mejoría, sobre todo en pacientes que tienen combinación de influenza y COVID. Entonces, ayuda en esta parte aguda y en los posteriores síndromes post-COVID, en situaciones, sobre todo con los que quedan con alergias o quedan muy sensibles a las afecciones respiratorias. En la homeopatía, el aspecto emocional y el aspecto psicológico es muy importante. Se hace diagnóstico con 2 síntomas mentales y uno general o particular. Entonces, el estado emocional del paciente es muy importante para la homeopatía. De hecho, hay corrientes donde dicen que los pacientes con enfermedades respiratorias son pacientes que están deprimidos emocionalmente, ¿no? Tienen mayor recurrencia en ese tipo de cosas. El estado emocional es muy importante para el homeópata. Sobre todo lo que lo conlleva a que se deprima su sistema inmunológico. Entonces, muchas de las enfermedades, o el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Uno somatiza lo que está viviendo en el día a día y eso, aunado a un síndrome donde la afección principal es la respiratoria, pues hace que aumente, ¿no? La homeopatía incide mucho en ello. Todo tratamiento, ya sea homeopático o alopático, tiene que ser recetado por alguien que conozca cualquiera de las 2 terapéuticas, ya sea la farmacológica, la homeopática. Entonces, no hay riesgo como tal si uno acude con un profesional de la salud que esté certificado en ello. Entonces, si es un médico que ya tiene conocimientos como tales de base y aparte la homeopatía como terapéutica, como son nuestros egresados, o egresados de alguna especialidad como en homeopatía, no tendría por qué haber alguna repercusión en la salud de este paciente. ¿Por qué? Porque son médicos certificados que tienen la congruencia para tratar ese tipo de enfermedades como los síndromes post-COVID o cualquier otro síntoma o síndrome respiratorio. Con respecto a los pacientes post-COVID o cualquier otro paciente que tenga alguna afección respiratoria, los invitamos a que acudan a la clínica de consulta homeopática. Tenemos una clínica de consulta externa donde se tratan todos los padecimientos agudos o crónicos, ya sea de afecciones respiratorias, como en este caso el síndrome post-COVID, donde recibirán atención de primera mano de médicos certificados y además se les dará seguimiento de sus tratamientos posteriores.